Bendiga, bienvenidos a Calvary Chapel Chema. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y mientras buscan en sus Biblias como introducción, quiero llamar su atención a las últimas semanas que hemos estado viviendo en el mundo y en específico a lo que ha sucedido después del vil asesinato del activista cristiano Charlie Kirk. Cómo se han intensificado los ataques de la izquierda radical al mundo conservador, y con todo lo que está pasando en el mundo se ha asociado al cristianismo con las políticas de derecha, y así los cristianos están siendo señalados como xenófobos, racistas y homófobos. Y lo mismo pasa con los que defendemos a Israel. En estos días se han reunido las Naciones Unidas, los mandatarios de esos países en las Naciones Unidas, y el discurso mayoritario, incluso el de nuestro propio país, ha sido acusar a Israel de genocidio. El presidente del gobierno español dijo que lamentaba no tener armas nucleares para usarlas en contra de Israel. Y en Europa se están marcando las casas y los negocios donde vive o trabaja un judío. Eso está pasando actualmente en Europa. Y al parecer la ONU y los mandatarios que están ahí ya se olvidaron de las atrocidades que cometieron los terroristas de Hamás el 7 de octubre y hacen vista gorda de los rehenes que aún se mantienen ahí en los túneles de Gaza. Y si tú dices algo en favor de Israel, te miran como un antipalestino. Y en resumen, lo que estamos observando en el mundo es que se ha unido la izquierda radical en un mensaje anticonservador a favor del aborto libre, de las fronteras abiertas, del matrimonio homosexual, el cambio de sexo y en contra de Israel. Y todo aquel que no opine igual a sus falsos ideales pasa a ser un objetivo a destruir. Y eso es lo que le pasó a Charlie Kirk. Lo asesinaron porque no podían soportar las ideas conservadoras que él defendía de manera pacífica. Esto es lo interesante, que él las defendía de manera pacífica. Lo que hacía Charlie Kirk era dialogar, era debatir, era convencer principalmente a los jóvenes de las universidades en Estados Unidos con la verdad. Y con todo esto que ha sucedido, los cristianos hemos sido puestos en la mira de los que quieren silenciar a toda costa la verdad. Se nos ha señalado como enemigos de una parte de la sociedad que quiere vivir en sus mentiras. Entonces, ¿cómo vamos a responder como cristianos? Cuando se levante el odio antisemita en contra de todos los que defienden a Israel, el odio a las ideas conservadoras, el odio a los que estamos a favor de la vida y en contra del aborto, ¿cómo vamos a responder cuando se nos señale, se nos violente o nos quieran silenciar a la fuerza? Por eso que hoy abrimos nuestras Biblias ahí en Mateo capítulo 5, donde nuestro Señor Jesucristo tiene las respuestas a estas interrogantes. Tal como hemos venido viendo en los estudios anteriores, los varones, el Señor nos está enseñando en estos pasajes del Sermón del Monte la ética del reino o la verdadera justicia. O podríamos llamarle en términos de hoy el comportamiento que debería tener todo hijo de Dios. Entonces, en este sermón el Señor Jesucristo hace una diferencia, lo que hemos estado viendo en los últimos estudios, que hace la diferencia entre la religión externa que enseñaban los fariseos y los escribas y la vida en justicia que se espera del verdadero pueblo de Dios. Y justamente en el estudio de hoy se trata acerca de nuestra respuesta ante alguien que nos quiera hacer daño o ya nos ha hecho daño. Mateo capítulo 5, versículo 38, el Señor inicia la enseñanza con estas palabras. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Imaginen a los israelitas escuchando esta lección del Señor en ese momento.
Y ya me puedo imaginar los cuestionamientos en la mente que tiene que haber tenido cada uno de ellos, porque el Señor les dice, ¿oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Y todo israelita piadoso sabía muy bien que esto estaba en la ley, que estaba en la ley de Moisés, y ellos dirían, sí, claro, de hecho está seguido a los 10 mandamientos. En Éxodo capítulo 21 se llamaba, o la llamaban, la ley del talión. En Éxodo capítulo 21, versículo 22, decía la ley, dice la ley, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Luego en Levítico capítulo 24, versículo 19, dice la ley, y el que causare lesión a su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará. El problema que sucedía con la ley del talión es que esta ley se interpretaba por los maestros de Israel como una forma de venganza. Pero en realidad lo que intentaba esta ley era establecer una justicia que impidiera la venganza y que alguien tomara la venganza por su propia, o la justicia por sus propias manos. Entonces, la aplicación, como vemos en Éxodo 21, la debían hacer los jueces. La pena también no podría sobrepasar al delito cometido o a la falta cometida. Y de esta manera, cada uno de los del pueblo, conociendo la ley, sabía que si causaba un daño voluntario a su prójimo, iba a recibir a lo menos el mismo daño causado. Entonces, ¿qué hacían los escribas, los fariseos con esta enseñanza? Tomaban esta ley, la enseñaban de manera literal y asumían que el que juzgaba era el agraviado, no los jueces. Por lo cual los israelitas se sentían libres de tomar la justicia por sus propias manos. De hecho, los rabinos se demoraron 200 años después de Cristo en el tratado de Baba Kama, capítulo 8, párrafo 1, donde ellos dicen que la ley del talión no se aplica literalmente, 200 años después de Cristo. Y ellos dicen que esto se traduce en una compensación monetaria. Textualmente dice este texto, el que lesiona a su prójimo está obligado a pagar por 5 cosas. Daño, dolor, curación, pérdida de tiempo y vergüenza. Entonces todo se tradujo después de 200 años en un pago monetario. El asunto es el siguiente. Ya sea la interpretación antigua que le daban los fariseos o la más actual de los rabinos de esta ley, ninguna de estas interpretaciones trata el asunto del corazón del agraviado. Ninguna. Los sentimientos que tiene en contra, que se cargan en contra del agresor. Y miren, hermanos, todos tenemos un cierto sentido de justicia. Si alguien nos roba, lo justo es que el ladrón pague por el daño causado. Ese es el sentido de justicia. Es algo muy de la naturaleza del hombre pensar en el ojo por ojo y diente por diente. Miren, recuerdo a mi hijo cuando era pequeño, tenía esta actitud de responder con un golpe a cualquier ofensa. Tenía 4 añitos, era pequeñito. Y a veces mientras él corría por los pasillos de la casa, él mismo se pasaba a llevar con el borde del sillón y se devolvía y pateaba el sillón. Recuerdo un incidente cuando mi hijo tenía 4 años, fuimos al sur, estábamos en el sur y en un juego entre niños se molestaron y mi hijo golpeó a otro niño y el otro niño fue a acusarlo a la mamá y mi esposa fue con mi hijo para allá y le dijo, hijo, pídele perdón. Y mi hijo le dice, ¿sabes qué? Te perdono, pero la próxima vez te va a llegar en la cabeza. Miren, hermanos, siendo honestos, no nos tienen que enseñar el ojo por ojo y diente por diente para buscar saciar ese sentido de revancha. Es natural del hombre. Nos dan un golpe y tenemos ganas de responder.
Y está tan arraigado en nuestros corazones que se practica de manera natural. Incluso en la iglesia. No me saludan, yo no saludo. No me invitaron, entonces yo tampoco lo invito. Y así practicamos sigilosamente estas niñerías, aún en la iglesia, aún en nuestras propias casas. Cuando vemos en las noticias que un delincuente fue muerto mientras cometía un delito, ¿acaso no sufren la tentación de decir, un delincuente menos? Yo creo que todos lo pensamos en algún momento. Y con esto no estoy diciendo que el delincuente o cualquier persona que hace daño no merezca ser juzgado y pague conforme a la ley. No estoy diciendo eso. Lo que observamos aquí es que en la naturaleza humana está ese sentimiento de que se haga justicia. Pero ojo con esto, porque el pecado daña ese sentimiento de justicia y lo puede transformar en sed de venganza. Y ese es el punto que está tratando el Señor en esta enseñanza. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Aquí el Señor no estaba anulando la ley, sino enseñando que la venganza no es el camino del creyente, sino un espíritu que no se ofenda fácilmente y que sepa tratar con el ofensor. Miren, esta parte es una lección de fuego para el corazón del creyente, porque la ofensa a la que se refiere el Señor era un insulto a la honra. Este golpe que describe el Señor era un golpe con la parte exterior de la mano, así. Y noten que el Señor no oculta el hecho de que el ofensor es malo, que lo que está haciendo es malo. Hoy en día ya no se usa ese tipo de golpe como ofensa a la honra, ¿ya? Es algo muy cultural de la antigüedad. Lo más parecido a algo así sería, disculpen que lo diga, pero un escupo en la cara, por ejemplo. Ese sería el tipo de ofensa, para que se imaginen qué tipo de ofensa estamos hablando. De hecho, en tiempos antiguos, pegar con la mano así, en manera de deshonrar al otro, era una ofensa de tal gravedad que dos hombres se podían batir a duelo, a muerte, por ese tipo de ofensa. Entonces, imaginen lo que pasa con el orgullo del hombre ante un tipo de ofensa así. ¿Saben cuál sería el consejo del mundo en una situación así? Defiéndete. ¿Vas a aguantar que te trate de esa manera? Un corazón orgulloso diría, ¿sabes qué? Si no haces nada vas a quedar como un tonto. ¿No ves la ofensa que recibiste? El asunto es el siguiente. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, como debe responder un creyente, es como Jesús lo haría. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, Pedro nos dice lo siguiente acerca del ejemplo de Jesús. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Es decir, el Señor nos dejó una huella para que nosotros respondamos tal como Él lo hacía, para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. El carácter de Cristo quedó demostrado en cómo trató a sus enemigos. La actitud que Él tuvo bajo cualquier ofensa. Y consideremos que por nosotros, por causa de nosotros, el Señor Jesucristo recibió el peor trato que le pueden dar a un ser humano. Fue tratado como el peor de los delincuentes y recibió sobre Él las peores injusticias que se puedan imaginar. A propósito, siendo todas inmerecidas. Ese es el carácter de Cristo. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. A este tipo de respuestas somos llamados a responder como Cristo lo haría. Pero noten que faltan dos situaciones más que describe el Señor, porque vimos una ofensa. Nos falta una injusticia y un abuso. Versículo 40 dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Algunos comentaristas dicen que se trataría de la ley de la prenda, en Éxodo 22, 16, que la prenda se tomaba por una deuda, pero debía ser devuelta al final del día.
Yo creo que el asunto que se describe aquí va más allá, porque el Señor dice de alguien que intencionalmente quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica. Entonces, esto más bien describe a alguien que sabiendo que algo es tuyo, lo reclama como propio y te lo quiere quitar. Entonces, no sé si ustedes han visto a dos niños peleando y diciendo, no, esto es mío, no, es mío, y empujan para allá, para acá. Bueno, hay una parte, hay un corazón que va a decir claramente, ni en sueños le entrego lo que es mío. Si yo sé que es mío. Eso dice el corazón humano, el corazón natural. ¿Qué es lo que estamos observando? ¿Qué describe el Señor aquí? Una injusticia. El otro sabe que lo que me está pidiendo es mío y me lo quiere quitar. Pero la ética del reino o un corazón regenerado evitaría el pleito aún bajo costo personal. Dice, déjale también la capa. Y aquí alguien podría decir, pero si no es de él, es mía y de verdad que es mía. Y además me pides que no solamente le entregue lo que es mío, sino que me quite la capa. ¿Tengo que pasar frío? ¿Tengo que juntar dinero para otra? ¿Tengo que soportar este tipo de injusticia? Eso diría el corazón humano. ¿Y qué hay del abuso? Versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Los judíos odiaban esta ley abusiva, esta práctica abusiva de los romanos. Por ley, un soldado romano podía pedirle a un ciudadano de un pueblo bajo el Imperio Romano que debía llevar sus pertenencias por 1 milla, aproximadamente 1000 pasos. Y muchas veces esto significaba para un judío, aparte del cansancio, desviarse de su camino, pero lo más odioso era tener que llevar las pertenencias de un gentil, y principalmente porque podría haber alguna posible contaminación ceremonial. Entonces, por todos lados, la situación era odiosa para el judío. Sin embargo, se acercaba un soldado romano y le decía, hey, y seguramente le chipeaba los dedos, llévame mis cosas. Entonces, ante ese abuso, de verdad los judíos contaban los pasos para llegar justo a los 1000 y soltar todas las, entre comillas, porquerías del soldado romano. Imaginen lo que pensaron todos los israelitas que estaban escuchando al Señor ahí. Y el Señor diciendo, no, vayan, no, aumenten, 2 millas. 2 millas, Señor. Si que ni siquiera soporto 10 pasos con la ropa inmunda del romano. Eso diría el corazón natural, el corazón humano ante el abuso. Como les decía anteriormente, las interpretaciones de la ley no trataban el asunto del corazón. El corazón humano, cómo se siente ante la ofensa, ante la injusticia o ante el abuso. Generalmente el corazón natural, ¿qué es lo que hace cuando sufre ofensa, injusticia o abuso? El corazón natural se vuelve a la amargura, a la ira, al resentimiento, a la venganza. Eso es lo natural del hombre. Y el problema con esos sentimientos es que comienzan a alimentar el orgullo herido y la persona se siente incapaz de perdonar. Y llega a esa conclusión, es que no puedo perdonar lo que me hicieron. Por eso el Señor nos enseña a vivir bajo un comportamiento que no es natural del hombre, sino bajo una ética y un trato de gracia. Dice el versículo 42, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. El Señor estaba citando la ley en Deuteronomio 15:7, donde se llamaba al pueblo a dar al necesitado. La misma ley mostraba que el egoísmo es el que retiene, pero el amor es el que da. Noten que a la vez que el Señor corrige nuestro corazón, nuestro comportamiento, mostrando el carácter de Cristo, ministra a los ofensores. Pon la otra mejilla, deja tu capa, ve 2 millas. Y de verdad,
mientras estudiaba esto estuve pensando mucho porque es importante cómo se muestra la vida del creyente ante una sociedad hostil. De verdad me llenaba de indignación al ver cómo una gran parte de la sociedad tan retorcida celebrando la muerte de un padre de familia. Miraba los comentarios en redes sociales, comentarios crueles. Y de verdad, algunos justificaban el asesinato. Les voy a decir algo más grave aún. Pastores, lamentablemente pastores de color, diciendo que esto estaba justificado porque el varón que murió tenía problemas con las minorías. De verdad, miraba los comentarios, incluso aún viniendo de pueblo cristiano, y decía, Señor, solamente gente mala puede celebrar algo así. ¿Cómo alguien puede celebrar algo así? Y no solamente eso, sino que ahora tenemos un discernimiento claro de dónde están los violentos, quiénes son los intolerantes, quiénes son los injustos, quiénes son los abusadores, quiénes son los asesinos. ¿En qué lado están? Está claramente mostrado, pero mientras pensaba en la maldad de ellos y se llenaba de indignación mi corazón, y de verdad que oré mucho por la pobre familia esta, el Espíritu Santo venía a mi corazón a decirme que ellos, los intolerantes, los violentos, los injustos, los abusadores, los asesinos, también necesitan a Cristo. Y más aún, necesitan a alguien que se lo muestre. Este es el asunto. Que mientras recibimos el mal, como nos está mostrando el Señor, con un corazón regenerado podemos ministrar a Cristo a los que hacen el mal. Podemos mostrar a Cristo aún cuando enfrente tenemos a un enemigo. Y noten cómo Cristo nos llama a ir más allá, a vivir bajo una ética y una justicia que el mundo no conoce. Versículo 43 dice, ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Esta es la otra prueba de fuego para el corazón del creyente. Porque una cosa es no responder con ira, guardarse de la venganza, guardarse del resentimiento ante cualquier ofensa. Pero lo que nos pide el Señor es tener una actitud que va en contra de la naturaleza del hombre. Esta es la otra ley que cita el Señor. ¿Oíste que fue dicho amarás a tu prójimo? Y aquí está citando Levítico 19:18. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el problema es que los escribas y los fariseos tomaban esta enseñanza y la pervertían el sentido y añadían ellos que se debía aborrecer al enemigo. También interpretaban que el prójimo era un israelita o un amigo o un familiar. Ni en sueños que el prójimo fuera un romano o un samaritano. Entonces, ¿qué es lo que pensaban en Israel? Que los enemigos no eran dignos de compasión, ni mucho menos dignos de ser amados, sino odiados. Y ya me imagino a los israelitas sentados ahí escuchando esta lección. Señor, ¿me estás pidiendo que ame a un romano? ¿Me estás pidiendo que ame a un samaritano? Tengo que amar a aquel que me obliga a llevar sus pertenencias inmundas. Tengo que amar a un samaritano que me aborrece, a un vecino que me maldice todo el tiempo. Sí, dice el Señor. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué es lo que va a decir un corazón orgulloso ante esta petición?
lo que me pide, Señor, es imposible. Un corazón lleno de ira y amargado va a decir, Señor, lo que me pides no lo puedo hacer. Y miren, hermanos, no hay que viajar tantos siglos atrás para encontrar enemigos del cristianismo. En estos tiempos el cristiano se enfrenta a desafíos en todas partes, en todas partes. Tenemos grupos en contra del cristianismo, feministas, marxistas, comunistas, activistas LGBTQ, o simplemente personas envidiosas. En la sociedad, en el trabajo, en la familia, incluso, lamentablemente, dentro de la iglesia misma. Si esto es de no entenderlo, ¿cómo es posible que hayan este tipo de cosas entre hermanos en Cristo? Es cosa que nosotros veamos las redes sociales y observemos la guerra de descalificaciones que hay hoy en día entre calvinistas y arminianos. Es horrible. Las cosas que se dicen, de verdad que parece que estuvieran en guerra. Y miren lo que dice Juan acerca de nosotros, hermanos en Cristo. Primera de Juan 4:12 nos dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Queridos hermanos, ¿cómo vamos a responder? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo vamos a responder? El apóstol Pablo toma la enseñanza del Señor y la aplica a la iglesia en Romanos capítulo 8, versículo 14 en adelante y dice, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego se amontonarán sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Noten que en todo este pasaje y en la enseñanza del Señor Jesucristo, aquí no está diciendo que lo que hizo el malo no estuvo mal. No le está quitando la responsabilidad al malo. No está negando el mal. Lo que nos está enseñando estos dos pasajes es cómo debe responder un cristiano con el corazón regenerado, cómo es la justicia del reino, cómo es la ética del reino, cómo debemos responder. Y Pablo nos enseña a dejar las injusticias en manos de Dios. Esto, hermanos, esto no era nuevo para los israelitas. Salmo capítulo 37, versículo 5, dice el salmista, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Es cierto que sufrimos indignación cuando vemos lo malo. Y está bien indignarse por lo malo. Está correcto. No hacemos mal con indignarnos en contra de alguien que está haciendo el mal. Sin embargo, a lo que nos llama el Señor es a no dirigir nuestra mirada en ira, en venganza y resentimiento, porque Dios no puede usar a personas llenas de ira, de venganza y resentimiento. Y eso significa que muchas veces cuando recibimos el mal, significa que no vamos a defendernos ante una ofensa. Pero lo que sí debe hacer el cristiano es remitir las cosas al que juzga justamente. A veces significa no defendernos. Pasar por alto, decir, doblar la rodilla y decir, Señor, tú sabes lo que me hicieron. Lo dejo en tus manos, Señor. Se trata de nuestra actitud cuando recibimos el mal. Dios nos quiere usar
Y como observamos aquí, nos quiere usar aún para ministrar incluso al ofensor por medio del amor. Un cristiano amargado no puede amar de manera genuina a nadie. Incluso es necesario estar despojado de todos esos sentimientos para poder tener comunión con el Señor, para poder adorarlo en libertad. Pablo le dijo a Timoteo en 1 de Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Aún para tener comunión con el Señor, para estar en silencio, para estar en esa intimidad con Él y adorarle, necesitamos estar libres de ira, de sentimientos de venganza y resentimiento. ¿A qué es lo que nos llama el Señor? A amar y a perdonar. Porque de esa manera estamos mostrando que somos de Él y que estamos en Él. Versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Cualquiera de nosotros miraría esta situación y si lo aplicáramos a otros casos de la vida real diríamos, ¿sabe? Hay gente que no merece un beneficio social o que tenga las mismas cosas que tiene un ciudadano que sí hace las cosas bien, que se porta bien, que paga sus impuestos, pero el otro es un inmoral, asesino, ladrón, hace de todo y le van a dar lo mismo. Le van a dar las mismas cosas que el otro que paga sus impuestos, que es un buen ciudadano. Noten, el Señor como no priva al malo de los mismos beneficios que disfrutan los hombres de fe. No priva al malo de su sol, no priva al malo de su lluvia. El Señor dijo en Lucas capítulo 6, versículo 35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Noten bien la benignidad de Dios. ¿A quién la dirige directamente? Ingratos, es decir, con personas que no están dispuestas a darle la gracia por nada, ni por el alimento, ni por el aire, ni por el sol, ni por nada. Sin embargo, a ese ingrato el Señor le da su benignidad. Y no solamente al ingrato, al malo, al que hace el mal. Y esto nos enseña algo muy importante acerca de nuestra actitud. Porque miren, socialmente, y yo creo que ustedes más de alguna vez lo van a escuchar, socialmente se estila y siempre dicen, no, mi respeto se lo tiene que ganar. O mi amor se lo tiene que ganar. Noten lo que está diciendo el Señor. Su benignidad, Él es benigno con ingratos y malos. ¿Los ingratos y los malos se han ganado la benignidad del Señor? No, ni siquiera la merecen, pero el Señor la da. Entonces, aquí nos enseña, con la benignidad de Dios, se nos enseña que el amor, el verdadero amor, no es algo que el otro se tenga que ganar. Es algo que como cristiano lleno del Espíritu Santo debo dar. Es algo que debo ofrecer. Pero esto es muy duro para un corazón que no ha perdonado. Es muy duro para un corazón orgulloso. Es muy duro para un corazón que está lleno de ira y resentimiento. Pero el Señor presiona un poco más. Y noten cómo dice el versículo 46, dice, porque si aman solamente a los que los aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Miren, el hombre natural puede ser bondadoso con personas
afines, con amigos, familiares, con sus hijos. Ustedes lo pueden ver en todos lados, en todas partes, incluso la gente mala. La gente derechamente mala tiene una buena actitud dándole cosas a sus propios hijos. Aquí el Señor pone a dos personajes. Primero los publicanos, que eran la peor calaña en Israel. Ese era lo que pensaban los israelitas de los publicanos. Eran la peor calaña. Entonces el Señor les dice, mire, no hacen lo mismo los publicanos. Y aquí un israelita me dice, pero Señor, me estás poniendo al mismo nivel que un publicano. Y no solamente eso, sino que también los gentiles. O sea, si ya los publicanos, por lo menos eran de Israel, pero un gentil era un incrédulo que no tenía a Dios, idólatra, persona sin ley. Incluso si llegaban a tocarlos, a veces pensaban que quedaban inmundos. Entonces dice, Señor, ¿me estás igualando a un gentil, incrédulo, idólatra? Y el Señor dice, sí, pero ¿qué hacen de más? Indicándoles inmediatamente que el Señor exige en la ética del reino un nivel superior de amor, un nivel que está sobre la naturaleza del hombre. Y es que solamente el Espíritu Santo obrando en nosotros puede producir la clase de amor al que somos llamados. Hay algo importante, un detalle importante. Esta lección está dada antes de la cruz, antes del descenso del Espíritu Santo. Nosotros, hoy en día, tenemos el Espíritu Santo. Por lo cual tenemos una obligación mayor, ya que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Aún así, ya antes de la cruz, noten el llamado del Señor para su pueblo. Versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí cualquiera puede decir, ¿cómo podemos expresar la perfección a la que somos llamados siendo nosotros mismos imperfectos? Sí. Y esto es sencillo, aunque voy a decirlo de esta manera. Difícil y absolutamente imposible para el hombre religioso, pero absolutamente posible para aquel que está lleno del Espíritu Santo. Lo voy a explicar de la siguiente manera con las palabras de Juan. En 1 de Juan, capítulo 4, versículos 10 y 11 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Está diciendo, ¿saben? Este es el ejemplo, este es el estándar. ¿Se puede amar de esta manera siendo nosotros imperfectos? Sí. Ya que somos llamados a este amor, todo va a depender en cuánto estemos entregados a la comunión con el Señor, porque dice el Señor, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Y también nos asegura la palabra esta verdad, que si somos llenos del Espíritu Santo, el primer fruto evidente que se va a ver es el amor. Erika Kirk, la viuda, llena de dolor, se paró ante 70.000 personas en un estadio lleno, además de ser vista en esos momentos por 100 millones de espectadores en línea, en el homenaje que se le hizo a su esposo. Y con lágrimas en los ojos, primero recordó las palabras del Señor, cuando el Señor dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y luego quebrantada dijo, a ese hombre lo perdono.
Lo perdono porque es lo que Cristo hizo. La respuesta al odio no es odiar. Charlie quería salvar a jóvenes como el que le quitó la vida. Lo perdono porque es lo que Charlie haría. Pensé mucho en las palabras de la viuda. Y pensé que para poder responder de esta manera, necesitamos estar completamente sujetos a Cristo y en comunión con Él, llenos de su Espíritu Santo. ¿Cómo una persona puede responder así ante el que le quitó la vida al padre de sus hijos, al amor de su vida, de una manera tan cruel? Queridos hermanos, hay algunos pasos importantes para nosotros poder también mostrar el amor de Cristo. Primero, tenemos que renunciar a todo derecho a desquitarnos. Nunca debemos olvidar que en el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, lo que pensamos que eran nuestros derechos, los tiene Él, son de Él. Entonces, cuando Él nos llama a perdonar, perdonamos porque Él nos manda que lo hagamos. También lo que nos pide el Señor es que tengamos una actitud hacia el ofensor. Y podemos siempre orar por el ofensor. Y esto es una forma de bendecir al ofensor. Y podemos orar constantemente. Y yo sé que muchas veces es difícil, es duro. A veces las ofensas son grandes. Pero si hay algo que es cierto y que lo he experimentado en mi vida, que Dios es justo. Y tal como dice la palabra, Él ama la justicia. Y nosotros solamente debemos esperar en Él, confiar en Él. No ensuciarnos las manos, no tenemos necesidad absoluta de llenarnos de sed de venganza, ni de ira, ni de resentimiento, porque Él sujeta nuestras vidas. Queridos hermanos, hay un desafío grande hoy en día para el cristianismo y creo que se está viviendo algo fuerte después de la muerte de este joven. Se está viviendo un despertar, no en todos, porque no son todos los que lo van a entender. Pero para aquellos que nos vamos a levantar, queridos hermanos, tenemos que saber que vamos a enfrentar una oposición tan grande como la que enfrentó este joven. ¿Y cómo vamos a responder? Tenemos que hacer lo que el Señor hubiera hecho. Que el Señor les bendiga grandemente. Y les voy a pedir que oremos para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por refrescarnos esta gran lección. Y ayúdanos, Señor, en medio de este mundo cruel, maligno, lleno de tinieblas, Señor, a ser la luz la cual tú nos has llamado a ser. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, en nuestras pérdidas, en las ofensas, en las injusticias que recibimos, Señor. Levántanos con más fuerza. Señor, te ruego, mi Señor, en esta hora, por el consuelo de mis hermanos que sufren pérdida en todo lugar. Por aquellos que por tu causa, mi Señor, sufren ofensa y persecución, injusticia y maldad. Ten misericordia de cada uno y danos, Señor, fuerza. Y danos, Señor, valor. Y danos, Señor, tu amor. Y llénanos de tu amor para poder tener la expresión correcta, el porte correcto a lo que tú nos has llamado aún bajo nuestros ofensores, Señor. Ten misericordia de los que no te conocen. Este es nuestro llamado, Señor. Anunciar este precioso evangelio a los que no te conocen. Ayúdanos, Señor. En nombre de Jesús te pedimos. Amén. Amén.